tardes a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Hoy lunes estamos comenzando la semana y como usted puede imaginarse, vamos a dedicarle la primera parte de nuestro programa a las elecciones en Brasil. Esta primera vuelta que se celebraron este domingo, vamos a analizar los resultados y también de cara a lo que se puede esperar hasta el próximo 29 de octubre, que se va a celebrar entonces la segunda vuelta y se va a decidir ya quién va a ser el nuevo presidente de Brasil. Vamos también a tener la sección La Esquina y vamos a dedicarle los últimos minutos de nuestro programa a la región que no deja de ser nunca noticia, Medio Oriente. Para analizar el tema de Brasil tengo junto a mí a Sergio Alejandro Gómez, periodista y jefe de la página internacional del periódico Granma, panelista habitual al cual le damos las muy buenas tardes. Ellos nos dejaron su impronta en los días fundadores. En este caso, todo el Estado norteamericano, toda la justicia norteamericana se ha quedado como una campana sin badajo frente a la impunidad con que estos señores se están moviendo y están desprestigiando y están poniendo en ridículo a la Administración de Justicia norteamericana y a los órganos federales norteamericanos. La batalla de la opinión pública mundial la han perdido en lo legal, han perdido en lo moral, e incluso, bueno, han perdido en lo humano. No me refiero a lo político porque lo político lo tienen perdido. Es tanto el comprometimiento de funcionarios del gobierno norteamericano con la mafia anticubana de Miami que ni siquiera pueden hacerse respetar. Yo creo que esa es una pregunta que ronda, que existe. Sus ideas nos siguen acompañando. Mesa Redonda, año 15. Vamos primero a nuestra habitual sección La Noticia del Día, que tiene que ver con unas declaraciones que hizo recientemente el nuevo secretario general de la OTAN y que valida mucho de lo que hemos dicho y analizado acá en la Mesa Redonda. Veamos. La OTAN tiene un ejército fuerte y lo puede desplegar donde quiera, así lo ha declarado el secretario general del bloque en el marco de su visita a Polonia. El alto cargo también ha señalado que el organismo continuará con su presencia y actividades en la parte oriental de los territorios de la alianza. Al mismo tiempo, ha calificado estos pasos como defensivos y que se ajustan a los compromisos internacionales de la OTAN. Tampoco dejó de mencionar que el bloque defiende a cada uno de sus miembros. Algunos expertos consideran que la organización bélica ha pasado a una estrategia más ofensiva, ya que teme a la rivalidad de las naciones de la región asiática. Bueno, la OTAN puede actuar donde quiera, eso ha dicho el nuevo secretario general de la OTAN, una tesis que ya se planteaba desde el año 2010 en su cumbre en Lisboa, Portugal. Esta es nuestra noticia del día, les propongo pasar ya al tema que nos ocupa en esta primera parte de la Mesa Redonda. De acuerdo al Tribunal Superior Electoral, 114 millones de brasileños de los 142.800 habilitados concurrieron a las urnas para elegir presidente de la República, gobernadores, un tercio del Senado, diputados federales y estatales. Fueron 2 meses de intensa campaña oficial en la que los candidatos poco se refirieron a sus programas, prefiriendo intercambiar acusaciones, muchas de ellas alejadas de la verdad. En los últimos días los brasileños oscilaron bastante en sus intenciones de voto para decidir en quién confiar para ser su próximo presidente o presidenta, cargo pretendido por 11 candidatos, motivo por el cual estas ya pueden ser consideradas como la mayor disputa política de las últimas 2 décadas. El opositor Aécio Neves del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que había ocupado el tercer lugar en los sondeos de opinión durante toda la campaña, detrás de Dilma Rousseff y de la ambientalista Marina Silva, creció sorprendentemente en los últimos días y dejó fuera de la disputa a Marina Silva, quien había llegado a superar a la propia Rousseff. Ahora ambos postulantes al sillón del Palacio del Planalto tienen la dura tarea de atraer a los 21 millones de personas que votaron por la
exministra del Medio Ambiente. Todo muda, ¿no? Ahora todo cambia, es un nuevo juego donde mudan principalmente los acuerdos políticos y es muy probable que en este nuevo escenario el PSDB y el PSB se unan para enfrentar al PT de la presidenta Dilma Rousseff. El expresidente en 2 periodos, Fernando Henrique Cardoso, será el responsable de convencer a Marina Silva a manifestar su apoyo a Aécio Neves en la segunda vuelta. Para que sea posible realmente ganar. En la primera vuelta se vota con la conciencia y en el balotaje por el favorito. Por eso tengo fe en que vamos a ganar las elecciones en la segunda vuelta. A pesar de la estrecha diferencia, el vicepresidente de la República, Michel Temer, que continúa junto a Dilma Rousseff, aseguró que está preparado para enfrentar al opositor. Uma disputa que se resolverá muito. Respetamos a nuestro opositor y será una disputa muy democrática que se resolverá durante los debates y con la presencia de los 2 candidatos junto al electorado. El 26 de octubre los brasileños vuelven a las urnas para elegir a su próximo presidente. Bueno, ya las encuestas habían alertado que iba a haber una segunda vuelta. Lo que sí sorprendió de alguna manera a Sergio es los resultados de esta segunda vuelta, no el de Dilma Rousseff, que se sabía que era la favorita, sino el resultado de Aécio Neves. Hace unas semanas estábamos conversando acá y dábamos prácticamente por seguro, bueno, todo el mundo daba por seguro que la segunda vuelta iba a ser entre Marina y Dilma. ¿Qué pasó? Bueno, mira, aquí mismo hablamos de que el fenómeno Marina se estaba desinflando y me parece poco probable que las maniobras, sobre todo mediáticas, que se había hecho en los grandes medios brasileños, de proyectar esa imagen tan fuerte de Marina, sea casual. Porque este voto que se dio el domingo por Aécio, del 33% del electorado brasileño, no dista, aunque sorprende, no dista de lo que alcanzó Serra, por ejemplo, en el 2010, que era el candidato del PSDB, que alcanzó un 32%. Ese 33%... El candidato oponente a Dilma. En las elecciones del 2010, el candidato del PSDB de la derecha obtiene un 32%. Hoy obtiene 33%. ¿Por qué sorprende? Porque todas las encuestas daban que Marina era había obtenido un apoyo de ese sector de la derecha que se había virado hacia Marina y que era la que iba a ir a la segunda vuelta. Pero el electorado de derecha, ese electorado conservador, ese núcleo duro ahí que tiene el PSDB, fue muy fiel y votó por Aécio Neves, un candidato que no es muy carismático, un candidato que él mismo en ciertos momentos dio declaraciones reconociendo una posible derrota, y esa fue la persona que hoy va a disputar la segunda vuelta con Dilma. Hay que señalar, Oliver, que Dilma ganó las elecciones, porque eso es algo que se ha querido manipular. Dilma le sacó 8 puntos a Aécio Neves. Dilma obtuvo un 41% de intención de voto. Hay que tener en cuenta que son 4 años de mandato. Tiene un desgaste, por supuesto. Tiene un desgaste natural, el que ejerce gobierno tiene un desgaste natural, producto también de las contradicciones que existen en los sistemas de América Latina, de toda la campaña, de la cortina de humo. Si esa realmente fue la estrategia de la derecha, le salió muy bien. Tejer con Marina Silva una cortina de humo que desgastara al PT enfrentándolo contra Marina, dará de esa manera levantar la candidatura de Aécio Neves, que no es en sí misma, o sea, su personalidad no proyecta demasiado. Ahora, el PSDB demuestra una vez más que tiene una gran maquinaria, que la pone en los territorios y que es capaz de movilizar a un % importante del electorado para respaldar un candidato que ni siquiera, como te decía, es una personalidad descollante. No, y como bien dice, es normal la segunda vuelta. O sea, el propio Luis Ignacio Lula da Silva, a pesar de ser el político más popular de Brasil, 2 veces ganó en segunda vuelta. Exactamente, y a pesar de tener unos índices de popularidad en su mandato enormes, bueno, también le sucedió esto. Ahora, ¿crees tú que Aécio Neves es un candidato más fácil para Dilma que lo fue Marina? Es más natural. Es como yo lo definiría, porque el PT durante las últimas 2 décadas se ha concentrado en anteponer 2 modelos de país distintos. El modelo de país que ejemplifica o que personifica a Aécio Neves es ese que está basado en darle garantías al desarrollo del capital, de reducir los gastos, eso ellos llaman, que suena muy lindo, ¿no? Reducir el gasto público para estimular el crecimiento económico. Pero ¿de dónde usted va a reducir el gasto público? De los programas sociales. De los programas sociales que han sacado 36 millones de brasileños de la pobreza. Bueno, de ahí él reduciría, le daría más autonomía a los bancos privados, reduciría la participación de lo que dicen, la participación del Estado. Sería también un proyecto de país muy vinculado con Estados Unidos, que abandonaría en gran medida todo el protagonismo que tiene Brasil en América Latina. Pues ese proyecto de país el PT lo ha sabido combatir muy bien durante las últimas 2 décadas. Y ahora empieza una nueva, a partir de este domingo,
una nueva elección, una nueva campaña. Hay poco tiempo, pero hay varios factores que yo creo que van a estar influyendo aquí de una manera muy decisiva y que me parece que el PT tiene la ventaja en esta. ¿Cuál En primer lugar, se ha dicho que el 21% ese que votó por Marina Silva se podría aliar con el PSDB, es decir, con la derecha. No creo que eso sea así de una transacción bancaria. Marina Silva puede salir mañana mismo, no lo ha hecho, pero puede salir mañana mismo a decir que ella apoya personalmente a Aécio Neves. Pero ese electorado, ese 21%, esos millones de brasileños, no necesariamente le van a dar su apoyo a la derecha. Dentro del electorado de Marina Silva hay un %, y se puede decir, de personas que quizás están descontentas con el PT. Con personas que quizás quieren una alternativa distinta, pero no es exactamente la derecha. No, la mayoría de los votantes, además, que vienen de un partido histórico de tradición en Brasil, que es el PSB, no va a ser una transacción bancaria directa hacia la derecha. Aquí va a haber una nueva elección, un nuevo debate político en poco tiempo que va a marcar una nueva agenda. Y el PT lo sabe hacer y lo ha hecho. En el discurso de Dilma, muy interesante, después de conocer los resultados, habló ya de los fantasmas del pasado. Esta es una elección entre el Brasil que es hoy y el Brasil que fue, el Brasil de Fernando Henrique Cardoso, el Brasil de un gobierno del PSDB gobernando para 1/3 de la población únicamente, donde los pobres habían sido abandonados, un gobierno que se plegó a los intereses de Estados Unidos estratégicos aquí en América Latina y un gobierno que hizo muy poco por esos 36 millones de personas que estamos hablando. Y ese electorado también va a sentir sobre sus espaldas ahora, el día 26 de octubre, la decisión de si realmente quiere regresar a esa etapa de la historia de Brasil o si, como dijo Dilma, confía en ella una vez más, como dice ella también, que se siente con fuerzas para seguir siendo la abanderada del cambio, la abanderada de las transformaciones en Brasil. Porque ¿qué fue lo que ella dijo en ese discurso? Que ella se siente, que ha sentido y que ha escuchado lo que le dice la calle, lo que le dijeron las urnas, que Brasil quiere un cambio, pero el PT es la fuerza dirigente. Y hay que señalar aquí algo, el PT no es un partido hegemónico en Brasil, el PT no tiene, porque que quisiéramos que cogiera el 47, el 50, el 60 y que ganara en primera vuelta, pero esa no es la realidad política que existe en Brasil. El PT es un partido con una dirigencia, un liderazgo fuerte en Luis Ignacio Lula da Silva, pero que tiene que hacer coaliciones de poder, que tiene que aliarse a otros sectores para poder adelantar en esos cambios. Y dime lo que dice, yo me siento fuerte para dirigir, digamos, para alar esta locomotora, ser la locomotora que ale el tren del progreso de Brasil y de los cambios que hacen falta. Ya dijo, nueva red de clínicas, fortalecer la salud pública, utilizar los ingresos de presal, que son estas reservas de petróleo que han encontrado por debajo del nivel de sal en el mar, utilizarla para mejorar la educación, sobre todo la primaria, y ha dicho mejorar la economía porque Brasil está en un proceso cíclico del capitalismo que no es extraño, que es que su economía ha dejado de crecer a grandes ritmos. Está pasando a nivel internacional. Está pasando a nivel internacional, pero Brasil había crecido anteriormente a grandes ritmos. Pero digo, ajustaremos la economía, pero sin paquetazos antipopulares. Y esa es la línea que yo creo que va a defender el PT, acercarse más a la base, acercarse al electorado, una movilización mucho más fuerte de los movimientos sociales, que van a ver en la derecha la posibilidad de regresar. El PT, con sus defectos, con todo, es la fuerza que ha dirigido el progreso y los cambios de Brasil en los últimos años y tiene un electorado, un 41% fiel, y tiene la posibilidad de obtener la victoria en la segunda vuelta. Bueno, yo te propongo a ti y también a los televidentes conocer un poco más de quién es Aécio Neves, este candidato a la derecha y, bueno, próximo rival de la presidenta Dilma Rousseff en las elecciones a finales de este mes. Veamos quién es este personaje y regreso con Sergio para seguir nuestro análisis. El socialdemócrata Aécio Neves cumple los requisitos del manual para ser presidente. A sus 54 años es senador, fue gobernador y diputado y nieto de un expresidente de Brasil. Además, este economista es el candidato de los mercados, algo que según los analistas podría jugarle una mala pasada. Y es que su partido es visto con escasa sensibilidad social. Neves centra su campaña en el pobre crecimiento de la economía brasileña y en una crítica frontal al gobierno por los casos de corrupción. Llegó a estar segundo en la carrera tras la presidenta Dilma Rousseff, pero en la inesperada irrupción en la campaña de la ecologista Marina Silva a mediados de agosto lo relegó al tercer puesto. Pudo remontar y el 26 de octubre estos dos partidos, que son rivales históricos, disputarán el balotaje. Ahora, quiero que me hables también, Sergio, me decías que el PSDB, bueno, había demostrado que tenía maquinaria electoral, pero vamos a hablar un poco también del PT. ¿Cómo ves al PT frente a estas elecciones? Me hablaba que ya era vamos a decir, un enemigo natural, ¿no? Que lo conoce obviamente, pero las circunstancias ya son diferentes. El propio Aécio Neves, bueno, ya tiene otros recursos, otros argumentos, está hablando de la economía. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál puede ser la estrategia del PT, por ejemplo? Bueno, mira,
estas elecciones en estas elecciones no solo se estaba definiendo la candidatura presidencial, sino el solo presidente. También estaban las gobernaciones y ahí podemos ver algunos síntomas de cómo está funcionando la maquinaria del PT. De los 13 estados que se definieron en esta primera vuelta, porque si usted no coge el 50% más uno, tendría que ir a una segunda vuelta igual que en la presidencia. De los 13 estados, 10 de esos estados ya van a ser gobernados por o un miembro del PT o un miembro de un partido de la base aliada, porque hay que entender esto un poco de una manera muy sencilla. El PT tiene una base aliada a nivel federal, es decir, son partidos como está el PMDB, que es uno de los partidos históricos también de un amplio respaldo popular en Brasil, que son parte de la alianza a nivel federal y apoyan a Dilma para las elecciones, pero a nivel estatal, a nivel de estado, ellos proponen sus candidatos para gobernador o su candidato para diputado, que también ahora se estaba decidiendo. Bueno, en esa base aliada a nivel federal obtuvo 10 de esos 13 estados. Dilma, además, para darte otro dato, ganó en 15 estados a nivel del país. En 11 de esos 15 estados obtuvo más del 50% de los votos. A eso ganó en 10 estados. Y en solo uno obtuvo más del 50% de los votos. Es decir, que el electorado está repartido de una manera favorable para Brasil. Ahora, el PT y su maquinaria. El factor decisivo, pues, en mi opinión, para el PT es Lula. Lula da Silva es la personalidad con mayor peso y una imagen más positiva en todo Brasil. Y él ala de una manera increíble, o sea, en cada candidato que él ha puesto, digamos, su respaldo, ha tenido un gran éxito en Brasil y creo que su liderazgo se va a ver cada vez más. A partir en esta segunda vuelta, ya lo hacía al final o sea, en el término exacto, en el periodo previo a la primera vuelta. Y yo creo que ahí están las fortalezas del PT, en seguir resaltando los logros. Creo que eso no es para nadie un secreto, los logros que ha tenido el PT, los resultados de los programas sociales como Bolsa Familia. Sería bueno enumerarlos, recordar algunos, porque bueno, hemos analizado el tema de Brasil, pero ya con algunas distancias para saber cuáles son estos recursos, ¿no?, en cuanto a retórica que tiene, bueno, en muestras, ¿no?, de resultados electorales que tiene el PT. Sí, ¿qué es lo que pasa? Brasil es uno de los países con mayor desigualdad de América Latina. Y a partir del gobierno de Lula, que arranca ya, que gana en el 2002 y en el 2003, el panorama social del país cambió totalmente. El programa Bolsa Familia, por ejemplo, está llegando en estos momentos a 50 millones de personas en Brasil. Son 50 millones de personas a los que se acercan los alimentos. Son 50 millones de personas que ya no están en la pobreza. Son 50 millones de personas que ya acceden a una alimentación decente, adecuada para la subsistencia. Pero estamos hablando de una mejora de la salud, por ejemplo, con el programa Más Médicos, que está avanzando en este momento y que ha tenido un resultado muy notable en el noreste del país, que son la zona norte y noreste, que son las más atrasadas, pobre, sí, y que está acercando a esas regiones del programa Más Médicos en estos momentos. Y el acceso a los créditos, por ejemplo, porque ¿qué es lo que pasaba en Brasil? Brasil es un país con un gran crecimiento económico, pero que tenía este bolsón de 30 o 40 millones de personas en la pobreza que no accedían al mercado. Y el PT lo que hizo fue crear una andamiaje de proyectos sociales que llevaran a convertir en consumidores a estas personas, que participaran de la vida económica del país, a través de créditos, a través de asistencia social. Y eso es lo que hoy ha transformado al país y es lo que le permite a esas personas hoy ejercer un trabajo y ser un motor también del desarrollo económico. Porque cuando usted lleva a una persona y lo saca de la pobreza, lo convierte en un consumidor, pero al mismo tiempo en un motor de desarrollo para la producción nacional, el consumo exactamente, para la producción de carros, para la construcción de viviendas, el sector automotriz, y todo eso ha pasado con un fuerte énfasis en el aspecto social que el PT en esta nueva etapa se propone ahondar aún más. Dilma habló en el discurso de un tema muy importante, la reforma política, que sería, lo dijimos aquí la última vez, las protestas del 2013 en Brasil, que fueron fuertes, no estaban dirigidas únicamente contra el PT. No era ese, es decir, digamos, solo es la superficie del problema, el partido que está gobernando. Están dirigidas hacia el sistema económico que heredó Brasil, no de ahora, de 200, 300 años de dominación y de desarrollo capitalista, primero colonial y después capitalista. Y el PT se propone cambiarlo, pero a medida que las fuerzas sociales sean más fuertes, a medida que el pueblo demande una nueva, en las elecciones, en las urnas, demande cambios, el PT tendrá mayor fuerza para liderar esa coalición de partidos y ahondar el proyecto social de desarrollo que tiene Brasil. Ese es el proyecto que ellos van a anteponer a Aécio Neves. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué crees tú de cuál será el futuro político
de Marina Silva ahora? Bueno, Marina ha sido un fenómeno a estudiar porque ella en las elecciones del 2010, ella obtiene cerca de 19, cerca de 20 millones de votos y en estas son 22, 23 millones de votos. Es decir, después de tanto, digamos, de tanto barullo a nivel mediático, Marina apenas supera lo que había alcanzado ya en el 2010. Y no es una personalidad política, al menos por lo que se ha podido ver en la historia, que sea capaz de verdad de ejercer un liderazgo de ese tipo. Creo que quizás su tope esté por ahí, en este electorado. Va a ser decisiva, por supuesto, se va a hablar mucho en los próximos días sobre a quién le va a dar el apoyo. Sí, pero te decía, no debe estar a la espera de por quién se pronuncia, pero no tiene la capacidad ni esa fidelidad que tiene el electorado del PSV de que ella diga, voten por Aécio Neves. No lo tiene, creo que ella personalmente no lo tiene. El partido es otra cosa. Me lo decías hace unos instantes, no eran sus votos. O sea, la propia Marina intentó robarle votos al PT, a Dilma, ¿no? O sea, recordemos que estaban compitiendo por ese sector C de la sociedad, como decían los grandes medios, que es la nueva clase media. O sea, jóvenes, por ejemplo, ella tiene un fuerte equipo con los jóvenes, porque lo decíamos aquí también aquella vez, hay jóvenes que el PT lleva en el gobierno 12 años, y ya hay jóvenes que no conocieron el neoliberalismo, jóvenes que no tienen un recuerdo vívido de lo que fue el gobierno de Fernando Enrique Cardoso, y ella estaba capitalizando un poco ese sector del electorado, un sector del electorado además de 17, 18 años que no tiene obligado que ir a votar, el voto en Brasil es obligatorio, pero el de los jóvenes es opcional, y entonces movilizarlo es un gran apoyo para la candidatura, y ella ahí capitalizó un cierto sector, pero que te digo, tampoco es que se vaya a virar de la noche a la mañana directamente a una propuesta de derecha. Un sector lo hará, pero no creo personalmente que sea la mayoría. Entonces, Sergio, para ir resumiendo ya la última pregunta, ¿quién tiene las de ganar? Dilma Rousseff, ¿te parece? Bueno, por supuesto que tiene las de ganar Dilma Rousseff, pero señalaste algo sobre Aécio Neves, sobre su personalidad. A él le va mucho mejor en las páginas rosas que en las secciones políticas, a pesar de ser un economista. Su vida pública es, está en el Voz Populi de Brasil todo el tiempo, pero no tiene un carisma político como tenía su abuelo, por ejemplo, Tancredi, que fue uno de los primeros en ser presidente después aunque después no lo pudo ejercer porque murió, exacto, después del fin de la dictadura. En Minas Gerais gobernó entre el 2003 y el 2010. Hoy, o sea, ayer, el PT ganó en Minas Gerais. ¿Dónde nació? Porque recordemos que Dilma es minera. Y Pimentel acaba de ganar para el PT un bastión, Minas Gerais, que es el segundo más poblado, el estado más poblado del país, donde había gobernado precisamente Aécio Neves. Es decir, su partido no puede gobernar y ha perdido el lugar donde él ejerció su labor. Eso tiene simbolismo. Y recuerdo ahora, para concluir, la frase de Lula donde dice: Marina tiene mucho, Dilma quiere conversar y le interesa conversar sobre corrupción con Aécio Neves, porque tiene cola por donde cortar. Es cierto, ha habido muchos ataques de todos los lugares hacia el gobierno del PT, porque es gobierno, sabemos que el gobierno desgaste, que los escándalos y que los problemas, pero Aécio tiene cola por donde cortar y tiene una historia política sobre la cual muy difícilmente logre hacer una coalición fuerte que lo va a superar ese 33% que obtuvo. Es decir, de ganar una victoria siempre cogería un poco más, pero no creo que gane. Bueno, veremos entonces una campaña que continúa, unas nuevas elecciones, como tú dices, que van a ser bastante calientes, bastante reñidas. Hasta entonces te doy el hasta luego, porque te tendremos en varias mesas acá analizando la campaña electoral en Brasil, bueno, hasta que suceda esta segunda vuelta. Muchas gracias, Sergito, por haber estado con nosotros en esta tarde. Este martes y jueves en la mesa redonda, la agricultura urbana, suburbana y familiar. Directivos del programa de agricultura urbana, suburbana y destacados productores participarán este martes en una mesa redonda sobre este importante tema. El jueves, los panelistas responderán a las preguntas y opiniones de la población. Si usted desea participar con su comentario o interrogante, puede llamar de martes a jueves entre 9 ante meridiano a 5 pasado meridiano al teléfono 646-5900. También puede hacerlo el martes entre 7 y 8 de la noche durante la transmisión del programa al teléfono 831-2484. Puede además utilizar nuestro correo electrónico mesarredonda@enet.cu o comentar en los sitios web de la Mesa Redonda y Cuba Debate. Vamos ya a nuestra segunda parte de nuestro programa, la sección La Esquina. Ya nos está esperando el periodista Reinaldo Taladri.
Muchas gracias y bienvenidos a La Esquina. La semana pasada apareció en los Estados Unidos un libro que ha generado artículos, cables de prensa, comentarios, programas, debates de todo tipo, vinculado a ¿qué? Negociaciones secretas entre Cuba y los Estados Unidos. Vean el libro en pantalla. Este es el libro, Back Channel to Cuba, escrito por dos académicos que tienen mucha experiencia, han investigado mucho el tema de Cuba, han trabajado con la desclasificación de documentos, han hecho importantes aportes al esclarecimiento de la verdad histórica de estas negociaciones secretas. Negociaciones secretas que han ocurrido después de enero del 59 y hasta la fecha. Del libro hubo dos documentos que son los que más comentarios y notas generaron de todo tipo en todo tipo de prensa. El primero es un memorándum secreto donde el secretario de Estado del presidente Ford, Henry Kissinger, molesto, indignado, según él expresaba, porque Cuba había respondido al llamado del gobierno de Angola, había brindado ayuda en el año 75 ante la invasión surafricana y de otros grupos que habían entrado desde otros países cercanos también para evitar la independencia de Angola, dice que hay que castigar a Cuba y que le presenten un plan de medidas para castigar y humillar a Cuba. Vamos a ver el documento en pantalla. Esta es la primera página, el documento es largo porque tiene todas las variantes. Aquí le propusieron de todo, una cuarentena naval, un bloqueo a Cuba, impedir los vuelos, cortar el acceso de todo a Cuba, bombardear instalaciones cubanas, de todo, hasta incursiones con hombres, que había todo tipo de variantes de represalia militar, o sea, golpear a Cuba, bombardear a Cuba. Este, por supuesto, como es novedoso, causó mucho impacto, se ha hablado mucho de él. No vamos a dedicarnos a él. Y el otro, vamos a verlo en pantalla, ahí está. Esto es un memorándum secreto dirigido al secretario de Estado, a Kissinger, donde se le cuenta en unas cuantas páginas, porque lo tengo aquí frente a mí, son unas cuantas páginas, se le cuenta en 14 páginas, con alto secreto, una reunión de más de 3 horas que ocurrió en el Hotel Pierre, un hotel de 5 estrellas de lujo en Nueva York, entre dos de los más cercanos colaboradores de Kissinger, incluyendo uno que después fue secretario de Estado, Lawrence Eagleberger, y 2 enviados o representantes del gobierno cubano. Para muchos, la negociación secreta más importante que ha ocurrido, donde más dicen algunos que se avanzó. ¿Qué les propongo? Que durante esta semana y la que viene tengamos un raro privilegio. Yo tengo a mi lado a uno de los que estaba en esa habitación del Hotel Pierre en Nueva York en esas negociaciones, el doctor Néstor García Iturbe, que ya ustedes lo conocen. Bueno, pues él estaba ahí en el Hotel Pierre en Nueva York ese día. ¿Es así, doctor? Sí, cómo no. Bueno, yo quiero proponer lo siguiente. ¿Por qué no contamos la historia de esta negociación secreta? Vamos a darle un orden cronológico, si usted está de acuerdo. Estoy de acuerdo, cómo no. Bien, yo lo primero que le pregunto es, ¿cómo usted se enteró que tenía que negociar en secreto con el gobierno de Estados Unidos? Bueno, primeramente se inicia este tipo de contacto a través de Frank Mankiewicz, Kirby Jones y también Saúl Landó, que plantearon... expliquemos brevemente quiénes son. Sí, Frank Mankiewicz es un periodista estadounidense, igual que Kirby Jones, que ahora está dedicado a los negocios, y Saúl Landó también es un periodista y académico estadounidense. Ellos plantean que vienen a hacerle una entrevista al comandante en jefe. Y entonces cuando se plantea lo de la entrevista al comandante en jefe, Frank Mankiewicz, que es amigo de Kissinger, le plantea que va a venir a Cuba a entrevistar al comandante en jefe. Y entonces Kissinger le da la tarea a Mankiewicz de traer un mensaje verbal. En aquellos momentos los atendía Teófilo Acosta, que estaba de primer secretario en la misión. Un compañero nuestro, primer secretario en la misión. Pero bueno, después que esto fue caminando, vinieron a Cuba, hicieron la entrevista al comandante en jefe, después regresaron, etcétera. Bueno, Teófilo se retiró ya de la misión, ya terminó su misión, y entonces me enviaron a mí para las Naciones Unidas. ¿Usted en ese momento recién llegaba a Naciones Unidas? Yo acababa de llegar a las Naciones Unidas en esos momentos. ¿Cómo que estaba usted en Naciones Unidas? Como primer secretario de la misión. De la misión cubana en Naciones Unidas. Exacto. Y es que, entonces que se me plantea que yo atienda aquella actividad que estaba atendiendo Teófilo Acosta. Y bueno, tengo una entrevista con Frank Mankiewicz,
donde se le explica a Frank Mankiewicz que yo voy a ser el sustituto de Teófilo, etc. Ya después de eso viene otro mensaje, en este caso fue un mensaje escrito de Kissinger, dirigido al comandante en jefe, pero sin firma. O sea, un documento que no tiene membrete ni firma. Nada. ¿Escrito a mano o a máquina? Escrito a mano. A mano. Y entonces escrito por Kissinger personalmente. Escrito por Kissinger personalmente. O sea, es la caligrafía de Kissinger. Es la caligrafía de Kissinger. Entonces se planteaba que ellos estaban dispuestos a tener conversaciones, que querían tener algunos contactos con Cuba para tratar de ver cómo se mejoraban las relaciones diplomáticas. Esa carta de Kissinger la trajo Frank Mankiewicz en su segundo viaje. Y en ese momento, bueno, se le entregó al comandante en jefe, tengo entendido que se reunió el Buró Político, analizaron la carta y decidieron contestar, ¿no?, aceptando la propuesta que estaban haciendo los Estados Unidos, ¿no?, siempre y cuando se mantuviera aquello del respeto a nuestro país, de nuestra soberanía, etcétera. La carta no la contestó el comandante en jefe, la contestó, según tengo entendido también, el compañero Carlos Rafael Rodríguez, también a mano. Sin membrete y sin membrete y sin firma. Igual que la que mandó Kissinger. Igual que la que mandó Kissinger. Ahí empiezan ya estas situaciones. Como ya había una aceptación de ambos partes por el problema este de empezar conversaciones, pues ya empiezan a haber ciertos y determinados contactos en Nueva York. A ver, ¿cómo se organiza el primer contacto y en dónde? Bueno, estamos hablando con Frank Mankiewicz y Frank Mankiewicz nos dice que ya la parte estadounidense está dispuesta a tener un primer contacto. Nosotros empezamos a coordinar eso y le planteamos que el que había sido designado por nuestro gobierno para estar al frente de las negociaciones era el compañero Ramón Sánchez Parodi, y que por lo tanto Ramón Sánchez Parodi debía recibir una visa para trasladarse a los Estados Unidos cuando se diera a cabo las conversaciones. Ramón Sánchez Parodi estaba aquí. Estaba aquí en Cuba. Fue jefe de la sección de intereses, fue viceministro de Relaciones Exteriores. Un compañero que conoce mucho Estados Unidos, etc. Entonces él estaba aquí. Usted estaba en la misión cubana en la ONU. Exacto. Y entonces usted le dice que Parodi tiene que ir allá. Ajá, que el designado por nosotros es Parodi. Y que ellos tienen que situar una visa para que Parodi viaje a los Estados Unidos. Ellos sitúan la visa en México. Parodi viaja a México, recibe su visa, y entonces después ya que Parodi viaja a México, ya tenía la visa, anunció su viaje a los Estados Unidos, que iba a ser en enero del año 75. Estamos en enero del 75. Estamos en enero del 75. El 8 de enero del 75 llega Parodi al aeropuerto de Nueva York. ¿Usted lo va a esperar? Yo lo voy a esperar. Y cuando estamos allí esperando a Parodi, que Parodi está haciendo sus trámites, veo que cogen el pasaporte de Parodi, ¡pácata!, y lo meten en una carpeta roja. Ese es el cuartico de los Eso de los quiere malos. decir, ese es los malos, ese quiere decir agente comunista. Pero ¿cómo? Pero si esto, ¿cómo va a suceder si esto fue tramitado con el gobierno de los Estados Unidos, etcétera? Bueno, tuve yo que llamar a Washington, al señor Eagleberger. Lawrence Eagleberger. Expliquemos qué era en ese momento. A ver, yo le leo el cargo para abreviar tiempo. Sí. Era en ese momento subsecretario de Estado, no, asistente del subsecretario de Estado para management, era el ayudante de Kissinger. Era el ayudante de Kissinger. Era el ayudante de Kissinger, independientemente del cargo que le habían puesto. Y después, vamos a aclarar, fue secretario de Estado. Después fue secretario de Estado. Yo le planteo a Eagleberger la situación, él se escandaliza, pero ¿cómo puede ser eso? Que las medidas tomadas, no sé qué. Digo, bueno, mire, traten de resolver esto rápido, porque el compañero Sánchez Parodi está ahora en una situación que no tiene por qué estar. Si ustedes hubieran arreglado bien este asunto, él no tendría que... Bueno, creo que Parodi estuvo alrededor de 20 minutos ahí. A los 20 minutos le dieron excusa, etcétera. Bueno, ya se puede marchar, pero yo llamé y le dije que ya estaba Sánchez Parodi, que entonces podíamos reunirnos el día 11 de enero. Decidimos reunirnos el 11 de enero en la cafetería del aeropuerto La Guardia. ¿De quién fue la idea de usar para una negociación secreta de tan alto nivel la cafetería de uno de los aeropuertos más concurridos del planeta? Bien, yo creo que... De más tráfico. De más tráfico.
Quizás también porque dentro del tráfico se podía esconder un poco lo que estaba pasando. ¿Pero de quién fue la idea, suya o de la otra parte? Ellos lo sugirieron y nosotros... Ellos sugirieron la cafetería. Sí, y nosotros lo aceptamos porque ellos planteaban, ellos iban a viajar en un shuttle. Un shuttle es el avión este que viaja, que es como si fuera un ómnibus que va para allá y viene... De Washington a Nueva York, de Nueva York a Washington. Sí. Ellos venían por American Airlines y entonces decidimos que en la terminal de American Airlines los íbamos a esperar. Como ellos estaban también apurados porque querían venir, pero también tenían que regresar a informarle a Kissinger de qué había pasado de este primer encuentro, pues lo tuvimos allí en la cafetería. Entonces se sentaron ustedes cuatro en una mesa en la cafetería del aeropuerto de La Guardia. Nos sentamos en el aeropuerto de La Guardia, nosotros cuatro. En esa mesa, ahí estuvo Frank Mankiewicz, estuvo Eagleberger, estuvo Sánchez Parodi y estuve yo. Es decir, en ese momento el único... Solo el funcionario, solamente Eagleberger. Eagleberger. No vino Winston Law, ni vino nadie más. William Roger entró después. ¿Qué pasó allí? Bueno, allí realmente lo que teníamos era un intercambio de notas, era lo usual. Pero sin embargo, además del intercambio de notas, se conversó como es natural. Perdone, doctor, en los documentos que presenta el libro, sí, hay una notica sin firma y sin membrete, pero mecanografiada, que se explica qué es lo que dictó Kissinger para que se leyera ahí en esa mesa. Ajá. Yo creo que eso está precisamente dentro ahí, ¿no?, de la nota. Nosotros tenemos... Ellos lo leyeron, ¿no? Sí, ellos lo leyeron. Era una especie de... Hasta sí, aquí, ¿no? Ahí está la nota, ahí está el documento desclasificado. A ver si la cámara me ayuda, porque no es para que se vea. Yo creo que lo tenemos no ahí, se puede, no es que se vea claro. El documento del 11 de... Es para que tengan una idea de cómo son estos documentos. Sí. Están escritos a máquina, era la época de las máquinas de escribir, no estaban las computadoras, etcétera. Entonces tú lo tienes ahí, ponlo en pantalla. A ver, Yaima, si nos ayuda. Ahí está. Ese documento. Ese documento es la primera página. Es el informe que ellos le hacen a Kissinger, ¿no? Sí, a Kissinger. Sobre el contacto en la cafetería del aeropuerto con ustedes. En esencia, ¿qué pasó allí, doctor? Bueno, ellos llegaron, entregaron la nota, realmente plantearon, Eagleberger planteó que bueno, que era muy difícil no tener, aunque sea unas conversaciones breves. Parodi estuvo de acuerdo. Eagleberger preguntó que qué importancia tenía el bloqueo. Y Parodi le dijo que bueno, que el bloqueo era muy importante. Que con el bloqueo sobre nosotros era bastante difícil negociar. Prácticamente se podía decir que no se podía negociar. Entonces, Eagleberger planteó que bueno, que ellos estaban planteando una negociación con Cuba, pero que no tenían la pretensión de cambiar, de hacer cambios sociales ni en el gobierno de Cuba. Fíjate, una cosa que hoy sí lo están haciendo. En esa reunión se habló de eso. En esa reunión se habló de eso. Y además de eso, que ellos consideraban que Cuba debía mantener una política exterior independiente. Eso también es importante. Independiente de la Unión Soviética. Independiente de la Unión Soviética, pero en general independiente, porque después cuando nuestra política independiente nos llevó a ayudar a los angolanos... Cuando digo independiente de la Unión Soviética es en el criterio de ellos. En el criterio porque en algunos de ellos, documentos se habla de eso. Exacto. De que ustedes tienen que dejar, no ser satélite de la Unión Soviética. No ser satélite, pero bueno, allí no se dijo nada de la Unión Soviética, si yo mal no recuerdo. Se dijo nada más una política independiente. Repito que después hay una contradicción, porque cuando usamos esa política independiente para participar en Angola o para ayudar a Puerto Rico, ellos no les agradó ese asunto. Entonces... a ver, doctor, mire, ya me están haciendo la seña que se acabó el tiempo. Ajá. No hemos hablado ni el 10% de esta exclusiva revelación de una negociación secreta entre los dos gobiernos. Y nos queda la semana que viene nada más. Ajá. No sé qué vamos a hacer. Bueno, yo creo que aquí, más o menos, lo que estamos hablando es... Porque ya me dijeron que se acabó el tiempo de esta semana. Ah, bueno. No se pueden decir ni tres cosas. Bueno, imagínense. No. Acuérdense que usted se va, yo me quedo. Sí, yo sé. Aquí, cuando te dan el cero. No, porque... Como dato importante, cuando se estaba terminando la conversación, se apareció un ciego vendiendo bolígrafos. Ahí en la cafetería. Ahí en la cafetería, tiró los bolígrafos de arriba. Un ciego que vendía bolígrafos. Sí, parece ser. Eso puede ser uno de la CIA, el FBI o quién sabe. Es que yo le quería preguntar eso, porque es que en su libro, ¿usted tiene su libro ahí? Sí, yo tengo mi libro aquí. Acá. En el libro que usted escribió hay una cosa, que es el plan de comunicaciones secretas que establecieron las dos partes para poder hablar por teléfono, con seudónimo, con frases clave, y que la CIA no se enterara. ¿Es así? Ese plan lo trajo Eagleberger. Esa fue una propuesta de Eagleberger. Pero bueno, ya no hay tiempo. No hay tiempo. Pero no hay tiempo. Lamentablemente no hay tiempo. Tendremos que continuar la semana que viene a ver hasta dónde nos da el tiempo. Correcto, muy bien. Bueno, ¿dónde nos quedamos?
en la cafetería del aeropuerto de La Guardia. Sentado ahí con el ciego, los bolígrafos. Y ¿Qué pasó con el ciego? No, le compramos los bolígrafos. ¿Qué pasó con el ciego? Le compramos los bolígrafos para que se fuera, porque él no se quería ir de allí, del lado de la mesa. El ciego. Tuve yo que sacar el dinero, le compré los bolígrafos y el ciego inmediatamente se fue y nos dejó que siguiéramos conversando. ¿Y usted cree que el ciego lo mandaron? Yo no sé, por si acaso. Pero le queda la duda. Me queda la duda. La semana que viene, le propongo, ¿qué pasó después de eso? Hágame un sumario de lo que vamos a hablar la semana que viene. Ajá. Dígame, después de la reunión en el aeropuerto de La Guardia, ¿qué pasó? Correcto. ¿Qué pasó? No, después de la reunión del aeropuerto de La Guardia, Parodi regresó a Cuba. No, en sumario, esto y esto, para tener idea. Se regresó a Cuba Parodi y nosotros tuvimos toda una serie de conversaciones con ellos y coordinaciones de cosas que se fueron viendo y después se tuvo la reunión en el Pierre. En el Hotel Pierre. Eso para la semana que viene. Bueno, lamentablemente se acabó el tiempo. No se han enterado ni del 20% de esta negociación secreta. Vamos a ver si la semana que viene nos da tiempo. Así que terminamos hoy y regreso con Oliver, que le interesan mucho estas cosas, por cierto, a la esquina. Bueno, muchas gracias a Taladrí y también al profesor Néstor García Iturbe por esta esquina. Vamos ya al tercer y último momento de nuestra mesa redonda, Medio Oriente, las crisis en Medio Oriente. Y tengo como invitada para esta parte a la doctora María Elena Álvarez Acosta, profesora titular, analista de temas internacionales, panelista habitual de nuestro programa. Pero antes de comenzar, profesora, vamos a ver un brevísimo reportaje, un brevísimo material sobre lo que está pasando con el Estado Islámico, tanto en Siria como en Irak. Veamos. La cruzada internacional contra el Estado Islámico ha tenido las consecuencias esperadas. Abu Bakr al-Baghdadi llamaba a los musulmanes de todo el mundo a la yihad en Siria. En respuesta, la operación militar es compleja, ya que supone matar moscas a cañonazos, no solo por la complejidad del enemigo, sino porque los datos revelan que puede estar incluso en casa. Bueno, profesora, yo estaba recordando hoy, o leyendo hoy por la mañana, unas declaraciones de León Panetta. Recordemos que es un alto funcionario del anterior gobierno de Estados Unidos, bueno, también del gobierno de Obama. Estamos hablando de un hombre que fue hasta director de la CIA y que decía que esta guerra contra el Estado Islámico puede durar hasta 30 años. O sea, un alto funcionario o ex alto funcionario diciendo esto. ¿De qué se trata? ¿Qué puede haber detrás de todo esto? Mira, sí puede durar 30 años, por supuesto, porque hay que tener en cuenta qué significa Medio Oriente y qué está significando hoy día la guerra contra el terrorismo. No lo podemos desvincular de la guerra del terrorismo, lo que significó en el 2001 y de el año 91, cuando cae el campo socialista, del choque de civilizaciones de Huntington. A partir de ahí ellos plantean que la lucha sería entre culturas. Ahora fíjate, 30 años, ¿en qué sentido? Yo no lo veo solo como la lucha contra el terrorismo ya en Medio Oriente o en lo que estamos viendo que es Siria e Irak, sino estaríamos hablando de Medio Oriente ampliado, porque es Estados Unidos incapaz de controlar la situación. Eso es una cosa que le está diciendo, pero lo otro, como yo lo veo, porque aquí habría una doble lectura, es que se está utilizando en la práctica el terror y el miedo que se está creando en Occidente y la lucha contra el terror. Cuando tú vas al Medio Oriente ampliado de Bush, bueno, es lo mismo, el norte de África hasta Centroasia, todos son islámicos, pero ¿dónde hay más islámicos? También en China, en el Xinjiang. ¿Dónde hay peligros de islámicos? En Rusia. Entonces, en el este de Asia, en el este de Europa. Entonces, estamos hablando de algo que se está efectuando en Siria e Irak, pero que en la práctica puede ser un método que comience a utilizarse en otras partes. Ahora bien, ¿por qué 30 años también? Porque Medio Oriente, cuando en el 2012 Obama dijo no,
en aquellas 8 páginas que hizo. Ahora vamos a priorizar hacia Pacífico, y todo el mundo dijo, ha sido derrotado, porque estábamos hablando de China, del crecimiento económico, de la alianza con Rusia, de Corea, etcétera. No nos vamos a detener ahí. Yo siempre le decía a un amigo mío que coincidía conmigo, le decía, nunca se va a ir de Medio Oriente, porque Medio Oriente es la entrada a Europa, lo he dicho muchas veces y no me canso de decirlo, es el flanco, la parte meridional de Rusia, es también el Medio Oriente, que estoy diciendo es reducido, el de Irán hacia acá, es también una parte esencial con respecto a Irán, que no es árabe, pero también con Centroasia, es la parte de Asia Occidental que también me combina con India, que por cierto India también tiene muchos islámicos. Entonces más de 200 millones, sí. Claro, Panetta está declarando entonces también la incompetencia de Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos no es incompetente, es que la estrategia en sí mismo y lo que está haciendo en la práctica no va a derrocar al Estado Islámico, porque en los bombardeos, perfecto, ya eso se ha utilizado en otros países en Medio Oriente. Entonces, Obama es realmente una estrategia lo que está desarrollando, o es un objetivo de regresar a Siria. ¿Cuáles son los objetivos reales que están detrás de esos bombardeos en Siria? Porque fíjate qué interesante, vamos a bombardear al Estado Islámico, pero a la vez estamos apoyando a la oposición siria. Entonces, ¿qué pasa con el gobierno sirio? No, yo le estoy avisando, pero en la práctica están destruyendo, porque además no son efectivos, pero le han destruido prácticamente, le están destruyendo toda la infraestructura de ese gobierno. Efectivo en destruir infraestructura sí son. Son muy efectivos. Entonces, tú dices, ¿cuál es el objetivo real? El objetivo real es, y hay que vincularlo de nuevo con el 2012. En el 2012 alguien escribió un artículo que decía, Rusia y China se van a repartir Medio Oriente. Y decía, no puede ser, porque Estados Unidos es una superpotencia que no quiere compartir ese liderazgo, que es el que busca, con nadie. Y por eso entonces ahora va a retornar. En el 2012 no pudo entrar, aunque Arabia Saudita y otros países quisieron, pero hoy día tiene un apoyo muy importante en su país. Y entonces, como tiene un apoyo muy importante en su país y en Europa, por supuesto, ellos no van a poner los hombres. Algunos dicen que van a poner tropas. Yo pienso que sería un gran error, porque la vida demostró, tanto en las 2 guerras, en la del 91 no, pero en las 2 guerras de Bush hijo, que puede ser un desastre para Estados Unidos. Entonces no creo, van a utilizar, me parece... El propio Panetta decía que esta es la posibilidad de que Obama enmende el error de haber sacado los soldados de Irak. La prensa también está diciendo de que es muy probable, ante lo poco efectivo que han sido los bombardeos, de la entrada de tropas. Es decir, Estados Unidos, ¿usted cree que haya contemplado esa posibilidad de, a pesar que Obama ha dicho que no, pero bueno, Obama ha dicho que no hay muchas cosas que ha hecho, ¿no?, de llevar tropas al terreno, de llevar tropas a Siria e Irak? Sería un error, pero ¿qué podría pasar? Hay que analizarlo desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista de hasta qué punto el pueblo estadounidense puede apoyar eso, porque sí apoyan un 75%, si no recuerdo mal, los ataques aéreos, pero dudo que Obama tenga un soporte importante. Tendría que ser un miedo terrible, tendría que darse un acto terrorista en Estados Unidos para que entonces hubiese ese apoyo. Ahora, si no logra, vamos a ver los 2 escenarios, si utiliza las tropas y no logra entrar y salir rápidamente, sería un desastre para los demócratas. Dudo que pueda entrar y salir con elecciones ahora, ¿no? Porque realmente quiere Estados Unidos derrotar al Estado Islámico inmediatamente. ¿Qué quería en Irak? Porque en Irak es muy fuerte, ahora hay menos bombardeo. Porque Irán decían que había ganado con al-Maliki, que la relación. Y realmente quiere derrotar al Estado Islámico o quiere desbancar a Bashar al-Assad del gobierno. Entonces no creo, Oliver, realmente que, tal vez me equivoco, lo estoy diciendo en público, que Obama lo puede hacer. Cualquier cosa puede pasar. No creo que se pueda jugar eso. Por eso habla de entrenar y además tiene suficientes mercenarios, que es lo que está usando. Ahora, ojo, en Siria, quien está desplazando, quien está combatiendo al Estado Islámico es el ejército sirio y los kurdos, que por cierto, Turquía, que dijo que iba a entrar en la guerra, está viendo cómo toda esa frontera, más de 300 pueblos, están siendo ocupados por el Estado Islámico y no entra. Entonces, ¿cuál es el objetivo realmente? Bueno, el objetivo, como te decía, es, en el caso de Siria, eliminar ese gobierno. Hay quienes dicen que no. Pero aquí hay un doble juego muy importante, porque recuerda que esto no se puede desvincular de lo que está pasando en el mundo. Y Estados Unidos ha tenido una ofensiva, considero yo,
con respecto a Rusia, que ya no es la misma Rusia de hace 10 años, y Rusia tuvo un papel muy importante en Medio Oriente, y tenemos la situación de Ucrania, pero de pronto China, Hong Kong tiene una situación tremenda, y entonces en Taiwán la apoyan. Y bueno, y tal vez Hong Kong mañana quiere la separación de China. Qué extraño sería entonces que en el Xinjiang de pronto aparecieran los grupos terroristas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de geopolítica, hablamos de intereses a nivel internacional y de correlación de fuerzas, porque Estados Unidos sí se ha visto, le ha preocupado la postura de Rusia y China y de otras organizaciones, y por eso entonces ha tratado de tomar el liderazgo, y creo que hasta ahora, entre comillas, parece que le sale bien. Lo que pasa es que nunca se sabrá ese Estado Islámico si le va a hacer lo mismo que hicieron los talibanes antes. Ahora, María Elena, han habido reuniones y citas muy importantes de países cercanos a esta región. Hace unos días, ya varios días ya, pero bueno, reciente fue una cumbre más de la Organización de Cooperación de Shanghái, importantísima, donde Rusia, bueno, tomó la batuta. Hace poco los países que tienen costas ahí en lo que se llama el mar Caspio se han pronunciado para no militarizar esa zona, y también, bueno, en Siria una visita de un alto funcionario de Irán. ¿Cómo se están moviendo los aliados de Siria? ¿Cómo se están moviendo los países de esa zona? Ya que, como usted dice, estamos hablando de geopolítica. Mira, son aliados de Siria y coinciden en que en la práctica son aquellos que están siendo sometidos por parte de Estados Unidos a una presión muy fuerte. Le hace Irán, porque fíjate, mañana puede haber un ejército o una acción, comienzan a haber acciones terroristas en Irán, y no es Estados Unidos quien lo está haciendo. Por tanto, ellos saben que están en la esfera que pueda influir este terrorismo, este Islam. Entonces es el temor de todo el mundo, y por supuesto la situación de Siria también les preocupa, porque yo recuerdo que aquí hablábamos de cómo Irán plantea que la situación en Siria y en Irak debían resolverlo los países de la región y no buscar coaliciones. Pero como tú dices, tanto Rusia como China, que está un poquito más lejos, pero también está preocupada, que además tenía importantes negocios con el gobierno de Irak, como Irán, serían los tres más importantes, están muy preocupados con estas acciones que se están desarrollando en Medio Oriente y lo que puede pasar en Siria y lo que puede pasar después. Y por esto, como tú decías, si no recuerdo mal, fue el 11 y el 12 de septiembre cuando se desarrolló la 14 cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que este grupo hace muchos años ya tiene como objetivo central luchar contra el terrorismo, porque además tiene la frontera de Afganistán ahí, y ha tratado además de colaborar y todo esto. Y esto hace que ellos hayan aumentado las medidas, vamos a decir, de seguridad contra el terrorismo, pero también han afianzado las acciones militares conjuntas. Rusia, China. Es muy habitual los ejercicios militares. Irán. Exactamente. Y esto entonces nos llevaría a decir que un poco se están preparando para las amenazas que ya tienen y las amenazas que pueden surgir con esta política de Estados Unidos. Pero no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de una porción extraordinaria, muy grande del territorio. Si nosotros vemos Rusia, China y prácticamente, menos Turkmenistán, si no recuerdo mal, Centro Asia, estamos hablando entonces de observadores como Irán, India, Pakistán, estamos hablando de otros países que son invitados al diálogo como Turquía, etcétera. Estamos hablando de una porción tremenda de territorio, y se ha logrado que estos países que hasta hace muy poco tenían contradicciones, pues hayan tomado un frente común de lucha contra el terrorismo en el plano político y en el plano militar, y mucha relación en el plano económico, lo que está ayudando mucho a Rusia. Ahora, por último, en el Caspio, esto es muy interesante, porque esto lleva a que entonces fuera Estados Unidos de allí, y eso implica entonces que en ese centro que va a Centroasia, Irán, Rusia y un poco ya casi hacia el este de Europa, pues entonces Estados Unidos no pueda tener presencia. Yo creo que están tomando toda una serie de medidas necesarias para enfrentar la política hegemónica de Estados Unidos, y además todo aquello que pueda afectar a cada uno. Y ha aumentado la desconfianza en Estados Unidos en esa región, incluso de países que son aliados, porque Pakistán, la India son países aliados de Estados Unidos, quieren entrar en la Organización de Cooperación de Shanghái. Se está creando vamos a decir, una situación de bastante desconfianza con Estados Unidos. Mira, eso es relativo. Porque, por ejemplo, cuando tú ves la postura de Estados Unidos hacia Siria y más de 40 países apoyándolo, entonces es cómo se maneja. Pero recuerda que
Pakistán está sufriendo mucho por el propio Estados Unidos, por los bombardeos, etcétera. Entonces, esto de las alianzas, recuerda que no hay alianza, hay interés entre las potencias. Y estos países de esta región saben que Rusia, China y la Organización de Cooperación de Shanghái le pueden, y también el grupo de los 5 del Mar Caspio, les puede dar más seguridad, le puede dar estabilidad, porque también esos países tienen intereses políticos. Pero parece que a veces Estados Unidos se le olvida que en esos países también hay intereses y aunque sean sus aliados, todo puede tener un límite para cada uno. Claro. Bueno, profesora, muchas gracias por haber estado otro lunes acá con nosotros analizando la actualidad del Medio Oriente. Ya nosotros nos despedimos con nuestras imágenes del día. Hoy, bueno, 6 de octubre se cumplen 38 años de aquel terrible atentado contra un avión de Cubana de aviación en las costas de Barbados. Veamos nuestras imágenes del día que tienen que ver con los honores que hoy se les rindieron a quienes murieron allí. Muy buenas noches y muchas gracias por estar junto a nosotros en esta tarde-noche.